nervioso El central, sistema sistema nervioso central periférico. está conformado por el encéfalo, el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico, ¿no es cierto? Mientras que el sistema nervioso periférico está formado por los nervios periféricos, los nervios craniales y los ganglios nerviosos. Muy bien, hemos dicho que tanto en el sistema nervioso central tenemos dos tipos de sustancias, la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris está conformada por los cuerpos axonales, por los cuerpos ribosomas neuronales, la sustancia gris. Tenemos el montículo axonal, la parte inicial de los axones, ¿no? En el caso del cerebro, pues tenemos fibras nerviosas que van a dirigirse de manera radiada hacia otras partes del tejido, hacia otras partes del cerebro, en el caso del cerebro. Tenemos también la guía, ¿no es cierto? Tenemos a los eritrocitos, el sistema nervioso central, tenemos a los astrocitos, tenemos a las guías, ¿no? Mientras que en el sistema nervioso, pero en la sustancia blanca, lo que vamos a encontrar en la sustancia blanca, lo que vamos a encontrar es los axones, llamadas de células de la guía, ¿no? Muy bien. Hemos hablado también que la neurona tiene solamente una función, ¿no? Que es la de producir el proceso de la transmisión y la sinapsis. Después es inútil de todo lo demás. No puede defenderse sola. Ah, la estrella, la estrella. No puede ni siquiera comer sola, no se puede, tiene que pasar el bioproducto alimenticio ya previamente transformado. No puede despolarizarse sola, requiere también la colaboración de las otras células de la guía. Las células de la guía entonces van a ser células sustentaculares a la célula neuronal, van a tener la capacidad de proteger, de intercambiar moléculas, de limpiar detritos, de producir el proceso de mielinización, ¿no? Entonces, como les había indicado, además, ¿no? La neurona cuando sufre lesión, en especial la parte más importante, porque la neurona, la parte más importante pues no es el soma, ¿no? La parte más importante de una neurona es el axón, porque esa es la parte funcional la parte de la transmisión. Ya sabemos, la neurona tiene solamente una facultad, transmitir mensajes. Si le cortan esto, pues la neurona va a desencadenar todo un proceso muy complejo para desencadenar nuevamente la recuperación del axón. Aquí está la lesión y entonces la neurona va a desencadenar múltiples procesos celulares en pos de desencadenar el proceso de la recuperación, ya sea de una sección o ya sea de un proceso inflamatorio o ya sea de un proceso de desmineralización. Todos los objetivos, todo el proceso celular va a ir a desencadenar el proceso de la reparación, ¿ya? Y no solamente sufre esta, ¿no? Si la neurona sufre este trastorno, pues también las células de la glía van a empezar a desencadenar su propio proceso de colaboración de la neurona para recuperarse. Las neuronas cuando mueren o cuando se encuentran lesionadas, pues no tienen los mismos mecanismos de respuesta que las otras células. No olvidemos que la neurona no tiene potencial mitótico, no se divide nunca, no tiene potencial de mitosis. Las únicas que se pueden dividir, las únicas que pueden hipertrofiar, sufrir hiperplasia, son las células de la glía. La neurona habitualmente puede sufrir los otros trastornos, puede sufrir hipertrofia o atrofia. Pero las únicas células que pueden hiperplasiarse son las células de la glía. Bueno, entonces veamos esto cómo es. Sistema nervioso 2. Muy bien.
patologías de todos los tipos en la neurona y en las células de la glía, ¿no? Hay patologías que afectan solamente a las dendritas, hay patologías que afectan al soma, hay patologías que afectan al proceso muscular, hay patologías que afectan al axón. Y el axón no estoy hablando solamente de la parte celular, sino de las partes anexas. Hay procesos asociados a la desmineralización, hay procesos asociados a alteraciones metabólicas, hay procesos asociados a acumulación de detritos, etcétera, 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 ¿no? Algunos hemos visto, de hecho, la encefalopatía hepática, ¿no? Hemos visto que la bilirrubina tiene un efecto neurotóxico. Por acumulación, la bilirrubina dentro del espacio neuronal, en el espacio vital de la neurona, puede desencadenar anormalidades dentro del proceso de la conducción, haciendo que el paciente tenga, por ejemplo, masteritis, ¿no? Por ejemplo, también hemos visto la hipoxia. La hipoxia también puede desencadenar alteraciones a nivel neuronal, ¿no es cierto? La neurona requiere de dos cositas para poder desencadenar el proceso de la despolarización. Ion calcio. Ion calcio, para iniciar el proceso de la despolarización. Otro, oxígeno. ¿Por qué? El oxígeno activa la vía mitocondrial. Tres. Y otro, glucosa. La glucosa no puede faltar. Hemos visto también que se puede producir una neuropatía por hipoglicemia. Doctor, una pregunta. Los resultados ¿Es posible edema? porque no depende de la insulina para ingresar, solo tiene GLUT2 y ingresa fácilmente al cuerpo. No, ingresa fácilmente porque no necesita del receptor GLUT4 de las cosas. Y entonces sería más propenso a enfermedades. A hipoglicemia directamente, ¿no? Como tiene gran aporte, como puede tener mucho aporte, pues también el proceso metabólico funcional está más afectado. Por eso el paciente se descompensa rápidamente cuando tiene hipoglicemia. En el caso del resto de los tejidos, pues todavía puede mantener cierto sustrato nutricional. En el caso de la neurona no es vital que se desencadene el proceso de la activación de los canales GLUT para introducir la glucosa. Muy bien, continuaremos entonces. Vamos a dividir las patologías en alteraciones estructurales y alteraciones funcionales. Son hartas patologías, así que espero que hayan desayunado. Ahora, ya les había indicado, las neuronas cuando sufren daño axonal, ¿qué van a desencadenar? Les he puesto un ejemplo terrible, ¿no es cierto? Por ejemplo, Messi le choca un bus, pierde las piernas. Usa todos sus recursos para recuperar su regeneración. Y eso se ve en la morfología citoplasmática de la neurona. ¿Recuerdan cómo se veían las células, las células del miocardio, la hipertrofia miocárdica isquémica? ¿Se acuerdan cómo las veíamos? Ya veíamos un traumador de carga, ya veíamos hipertrofia, estaban sobrecrecidas, algunas se llegaban a medir más de 150 micrómetros de longitud. Ahora, ¿había algo más? ¿Cómo estaba el citoplasma? O sea, las veíamos y decían, esta está pálida, esta está normal. Pero esta está rosada. ¿Por qué se presentaba la eosinofilia? Estrés citoplasmático, estrés mitocondrial. Acá vemos lo mismo, pero en este caso no se llama eosinofilia neuronal, se denomina neurona roja. En hematoxilina nosotros vamos a ver la neurona rosada, bien intensa. Como hemos visto en ese anterior tema, pues se debe a lo mismo, estrés mitocondrial. La célula está en un proceso de catabolismo enzimático intracelular. Aquí es mucho más relevante porque es la imagen de la neurona pues gastando sus recursos, la imagen de una celebridad tratando de recomponer nuevamente su modo de vida. Es lo mismo. La célula sacrifica todo, sacrifica
retículo endoplasmático rugoso, sacrifica mitocondrias, sacrifica citoesqueleto, las células se atrofian. ¿Y pos de qué? Desde construir pues la zona. ¿Qué más vamos a ver? Degeneración, la atrofia de la célula y las reacciones axónicas. Ahora, las neuronas rojas se presentan habitualmente en un proceso isquémico hipóxico de las 6 hasta la 12ª hora, se va a poder identificar. Por eso digo, es estrés mitocondrial. Y la mitocondria de qué depende? Del oxígeno. Acá además vamos a ver la retracción de la célula, vamos a ver la presencia de hipnosis. ¿Qué es hipnosis? Coloración del núcleo. ¿Ah? Coloración del núcleo. Es la retracción del núcleo, condensación de la cromatina. Condensación de la cromatina. Vamos a ver también desaparición del nucleolo y los corpúsculos de Lisa, ¿ya? También eosinofilia intensa, que es lo que más caracteriza a las neuronas rojas, ¿ya? El proceso de la degeneración, habitualmente vamos a ver la presencia de anormalidades en el proceso axonal. Las alteraciones del proceso axonal pues acarrean también anormalidades somáticas, ¿no? La atricción del proceso del proceso axonal acarrea que la neurona empiece a degenerarse, ¿ya? En la enfermedad del Alzheimer, en la esclerosis lateral amiotrófica, en la enfermedad de Huntington, etcétera, 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 lo que vamos a ver es la célula atrofiada, degenerada, ¿ya? Que incluso se puede ver vamos a ver en la corteza. Esto es la primera parte, estamos hablando de generalidades zonas. La reacción axónica, ¿cuándo se ve? Se ve habitualmente cuando existe ruptura. La rotura, la lesión de un nervio. ¿Bien? Entonces vamos a ver un aumento de la síntesis proteica hacia la lesión axonal, agrandamiento celular porque empieza a edematizarse, empieza a desencadenar mucha construcción intracitoplasmática y cromatolisis inclusive. La neurona cuando se lesiona su axón puede llegar incluso a sacudir su núcleo, la información de su núcleo. ¿Bien? Además, vamos a ver cuando ya no ha tenido efecto el proceso, el intento de la neurona para poder regenerarse, la presencia de la apoptosis. La célula se muere, ¿ya? Cuando se pierde su comunicación axonal de manera irremediable, la neurona básicamente estimula a los linfocitos para que desencadenen la catálisis enzimática. Vamos a ver poda sináptica, por lo tanto, biosis reactiva. Cuando una neurona muere, pues todos sus séquitos se reúnen alrededor de ella. Vamos a ver gran cantidad de células gliales alrededor. ¿Ya? Y aparte vamos a ver en cuanto a las inclusiones. ¿Ya? Hay inclusiones que están asociadas a procesos patológicos y algunos a procesos fisiológicos. ¿Ya? La lipofuxina, por ejemplo. Las inclusiones de lipofuxina no indican nada más que envejecimiento. La neurona o el proceso o el órgano neuronal, el órgano cerebral o el órgano cerebeloso o el nervio se encuentra pero no es patológico. No quiere decir, caramba, tiene muchas inclusiones de lipofuxina, tiene un proceso degenerativo. No. Solamente es un hallazgo incidental. ¿Qué es la lipofuxina? Es detritos del proceso metabólico, ¿no es cierto? De la neurona, los detritos de su consumo de glucosa. No es nada más que eso. Entonces, en algunos casos se queda ahí, no puede ser eliminado rápidamente, queda pues con restos dentro del citoplasma, pero no tiene ninguna repercusión clínica. ¿Ya? Ahora, estos sí son patológicos. Los cuerpos alfa y beta de Crowley, que son asociados hacia el virus del herpes. ¿Ya? Los cuerpos alfa y beta de Crowley son, a ver, les voy a dibujar. Aquí una neuronita. En la tapita. Las inclusiones. Entonces, en el caso de las inclusiones, aquí voy a sus proyecciones,
encuentra su núcleo. Los cuerpos alfa y beta de Crowley son inclusiones citoplasmáticas bien eosinófilas. Se encuentran en el citoplasma. Son bien rosadas. ¿Ya? Es nada más que eso. Son detritos del proceso de la replicación viral. Los cuerpos alfa y beta de Crowley. Son cúmulos eosinófilos citoplasmáticos. Son nada más y nada menos que detritos, ¿no es cierto? Detritos de la replicación viral. Muy bien. Vamos a tener otras más. Tenemos a los cuerpos de Negri. Esto, de aquí voy a sacar preguntas en serio. Enfoca. Los cuerpos alfa y beta de Crowley, virus de sí, ¿ya? Los cuerpos de Negri son de la RAD. ¿Dónde se encuentran los cuerpos de Negri? Son también eosinófilos. Son manchas eosinófilas, pero esta vez ubicadas en los cuerpos de Negri son ¿cómo se puede decir? Son conglomeraciones de la cromatina nuclear, pero son conglomeraciones ya distópicas. No son cromatina normal, son restos virales. En el núcleo. En el núcleo, sí. ¿Puede repetir dos por favor? Claro que sí. Acá tenemos en el esquemita, si quiere compartir, los cuerpos de Negri. Los cuerpos de Negri son asociados hacia el virus de la radio. Son detritos, no, son cromatina atípica, conglomerada. Y se muestran como lo mismo, pues son cúmulos eosinofílicos nucleares. Los cuerpos de Negri, sin embargo, se puede identificar solamente en la necropsia. Y son indicios de la infección por la rabia. Ahora, en humanos habitualmente no se identifica esto, porque ya está, por la clínica ya se puede guiar que es la rabia, ¿no es cierto? ¿Dónde se ve esto? En la necropsia animal. Cuando ustedes se encuentran en la provincia, si se identifica un caso probable de rabia, se tiene que identificar al vector. Les va a tocar hacer eso de otras maneras, ¿no? ¿Qué hacen? Básicamente se tiene que decapitar al perro. Sí. Y se tiene que identificar los cuerpos de Negri en su cerebro. ¿Ya? Entonces lo colocan en una caja llena de hielos y eso se lleva hacia el centro de control de patologías infecciosas. Oh, damn. Y entonces se identifica y ahí habitualmente, porque son caras las vacunas, se mandan vacunas para producir inmunización, ¿no? para los contactos del animal. De todas maneras, siempre se tiene suero antirrábico, pero en las epidemias hay que tener cuidado, pues no es solamente un perro que esté infectado, puede haber varios perros infectados. Campaña de vacunación y también profilaxis a toda la población, ¿no? Por eso se hace. Los cuerpos de Negri, entonces ya saben por qué son. Continuemos. Tenemos a los ovillos neurofibrilares. Me perdón una pregunta. ¿No era la contrario? Los cuerpos de Negri y el citoplasma de... Sí, no.
Nos dejó Doctor, en minutos. en caso tiene razón, porque el virus de la rabia es RNA, o sea, debería ocurrir en el citoplasma hepático. Ay, tiene razón. Ajá, pero también está presente lo que es el sistema. Es que son más frecuentes en el citoplasma. Del virus del herpes son básicamente citoplasmáticos. ¿Ya? Ahora, los cuerpos de Negri se pueden encontrar tanto en el núcleo como en el citoplasma. ¿Ya? Pero habitualmente se encuentran en el núcleo con proyecciones. Básicamente así se pueden identificar. Ahora, estos son los intracitoplasmáticos. Hemos hablado de uno más, la lipomucina, ¿cierto? La lipomucina las vamos a ver vaporizzadas, en manchitas lipídicas nada más. No significa nada, ¿no? Envejecimiento. La lipomucina. No significa nada. Envejecimiento. ¿Sí? ¿En qué células se encontrarían los cuerpos de negro o es todas las células? En neuronas. Estamos hablando solamente de neuronas. La siguiente lesión no se encuentra acá. Esta lesión la vamos a encontrar en su proyección, en la proyección citoplasmática del axón. El axón. ¿Ya? El uso neurofibrilar se va a ver como un estrechamiento, como una paredcita, con múltiples fibras alrededor. Así se ve. El uso neurofibrilar es por conglomeración de proteínas asociadas a la reparación. El uso neurofibrilar. ¿Para qué dijo que se debía? Sí. El ovillo, el uso neurofibrilar no es del citoplasma, no es del soma. ¿Ya? El ovillo neurofibrilar se encuentra en el axón. Su ubicación es en el axón. Esto se desencadena por conglomerados de proteínas de reparación. Estas proteínas de separación son el beta-amiloide, y la proteína tau. Es así. Muy bien, y están asociadas hacia una patología neurodegenerativa muy popular. Tau es el La signo. enfermedad de Alzheimer. Muy bien. Esta es otra inclusión, también citoplasmática, pero extrínseca, digamos, por conglomeración en el axón. Continuamos. Doctor, ¿de qué proteínas eran? Alfa y beta amiloide. Ya. Estos también son interesantes. Los cuerpos de Lewy. Los cuerpos de Lewy son también conglomerados citoplasmáticos. ¿Ya? Son citoplasmáticos, pero se encuentran en una zona especial. No se encuentran en todas las neuronas, se encuentran en neuronas especiales. ¿Ya? Son las neuronas que pertenecen al circuito dopaminérgico. ¿Ya? Están en neuronas dopaminérgicas. En el núcleo negro y en el estriado por el contraste. ¿Ya? Estos conglomerados son de otra proteína, la alfa-sinucleína. Alfa-sinucleína. Sinucleína. Alfa-sinucleína. Se encuentra en el citoplasma de estas células, no, y en otras células. ¿Ya? Y esta patología es popular también. Los conglomerados de los cuerpos de Lewy, los vamos a ver en la enfermedad del Parkinson. El diablo. ¿Qué más? Ya.
esto es interesante. Estas se ven más que todo en neuronas corticales, neuronas lobulares del cerebro, ¿ya? Que se encuentran a nivel cortical. ¿Cómo se ven estas lesiones? Las vamos a ver como vacuolización. Vacuolizadas, llenas de líquido, se ven a las neuronas, ¿ya? La vacuolización está producida por edema intracerebral, por edema intracelular, ¿no? Edema intracelular, edema neuronal. ¿Sí? Están asociados a patologías neurodegenerativas asociadas a la espongiosis. ¿A qué le suena espongiosis? Esponjita. Esponja, ¿eh? Es cuando el cerebro se edematiza tanto que parece que es esponja. Y patologías neurodegenerativas que la producen hay dos muy importantes también. Una es la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs. Cresper-Jacobs. La enfermedad de Creutzfeldt Jacobs. Y la patología que se denomina el CURU. No, nunca les he hablado del CURU. Es la enfermedad de los priones, creo. Enfermedad priónica por canibalismo. Priones. Esas son las inclusiones más importantes, ¿ya? Curus. Cuerpos de Negri, rabia. ¿Qué más tenemos? Los cuerpos de Lewy, ¿de qué son? Parkinson. ¿De qué son los cuerpos alfa y beta de Brown? Virus. La vacuolización. Creutzfeldt-Jacobs. Edema. Los usos neurofibrilares. Alzheimer. Muy bien, esos son los más populares. ¿Sí? Vamos a ver otros más que son infecciosos, pero estos son los más habituales y los que les voy a preguntar. Voy a sacar de aquí preguntas para su examen. ¿Sí? Oh, no. Pero para el siguiente. O para este. Para el siguiente. Ahí. Ya, entonces, ya sabemos, estos son los cambios de la neurona. La neurona sufre muchísimo el proceso de la lesión de su axón, como procesos inflamatorios y infecciosos que van a acabar con su sustrato metabólico. Entonces, la célula cola van a conocer. Las células rojas, rosada, inmensa, puede estar grande, puede estar muy pequeña, puede estar degenerada, puede tener reacción axónica o la presencia de inclusión. Ya. Ahora, el único que sufre pues no es la neurona. Otras células también tienden a cambiar sus cualidades morfológicas, incluso sus cualidades funcionales. El que más sufre, el que más va a tratar de recomponer la función neuronal es el astrocito. ¿No? El astrocito es como el mayordomo de la célula neuronal, se encarga de casi todo. Le protege, le alimenta, elimina sus desechos, le captura neurotransmisores, le provee de iones para el proceso de despolarización, o sea, todo. Entonces, cuando la neurona está sufriendo una lesión, ¿quién va a proliferar y va a acudir a arrestar? El astrocito. A la proliferación del astrocito se denomina gliosis. ¿Ya? Como estamos viendo acá en esta imagen. Aquí estamos viendo la presencia de un proceso proliferativo glial. Esto está definido con rojo combo. Estamos viendo entonces gran cantidad de células gliales alrededor de un proceso lesional. Todo esto se desencadena hiperplasia de los astrocitos. Estas células también sufren hipertrofia, ¿no? Ahora, hay algunos cambios que puede sufrir el astrocito dependiendo de varias patologías, ¿no? El astrocito tipo 2 de Alzheimer, ¿a qué enfermedad estará asociada? Alzheimer. No. Ah. Esta es una pregunta con trampa. Ya está en su evaluación. Los astrocitos tipo 2 del Alzheimer no están asociados a la enfermedad de Alzheimer.
Alzheimer es el que ha descubierto esto. Pendejo. Están asociados a una alteración hipoglicémica o hipoxia. Cuando le falta a la neurona sustrato nutricional, ahí se van a presentar. Además, a lesiones producidas por amonio, en la enfermedad renal crónica, en la hiperamonemia, en la patología, en la encefalopatía hepática, también se puede producir hiperamonemia, ¿no es cierto? Entonces, está asociado a eso. También a la enfermedad de Wilker, a la enfermedad de Wilson. Acombinación del cobre. Cobre, ¿no? Muy bien. Ahí también se puede encontrar. Entonces vamos a ver qué característica tiene el astrocito tipo de grata. Le tomo una canción. El astrocito es bien, está bien sobrerepresentado, está edemantizado. Las fibras de Rosenthal. Esto se va a ver habitualmente en las glicosis crónicas, ¿ya? Son inclusiones citoplasmáticas con alfa-beta cristalina. O sea, vamos a ver gran cantidad de neuronas, pero de células gliales, o sea, de los astrocitos, y además filamentos. Esas son las fibras de Rosenthal. Cuerpos amilares también vamos a ver en procesos degenerativos. Se llenan de amiloides los astrocitos cuando están tratando de liberar al axón del amiloide. ¿Ya? Y vamos a ver a los cuerpos de Lafora en las epilepsias mioclónicas. ¿Qué son los cuerpos de Lafora? Son cúmulos eosinofílicos dentro del citoplasma del astrocito, los cuales son derivados de neurotransmisores. Están tratando de comer neurotransmisores para que no sean recaptados. Entonces, para desencadenar, son por eso asociados hacia el proceso de la epilepsia en las neuronas motoras. Muy bien. Otras células que van a sufrir algunos cambios. El astrocito es el que más cambios puede sufrir, ¿no? Pero también la célula de la microglía. La célula de la microglía tiene una función que no solamente es proteger a la neurona. Otra función que tiene es cortar, desencadenar poda sináptica. Por ejemplo, ustedes digamos que sabían manejar sabían tocar un instrumento. Pero como se han metido a estudiar medicina, pues ya no tiempo. Han estado 10 años, digamos, sin tocar sus instrumentos. Sin tocar la guitarra, sin tocar el piano. Entonces, nuevamente quieren tocar. Se va a volver complicado, ¿no es cierto? Pese a que ha sido una actividad aprendida, las células de la microglía han tenido que cortar estas vías para favorecer vías que están utilizando más, ¿no es cierto? A pesar de que ya no pueden tocar la guitarra, ¿no es cierto? Pero ahora ya saben operar pueden, digamos, operar una colecistectomía, pueden llevar a cabo una colecistectomía por vía laparoscópica, ¿no es cierto? Entonces todas las vías neuronales están dirigiendo eso, porque eso están haciendo todos los días. Entonces han perdido una facultad por ganar otras, ¿no? Pero no quiere decir que no se puede reconectar. Pero eso se encarga la microglía. Por eso no podemos recordar todo o tener las mismas habilidades nuevas que tenemos que practicar y nuevamente se vuelven a recordar. Esa es la característica de la microglía. No solamente come patógenos, también tiene la función de producir poda. Ahora, ¿qué pasa con una poda demasiado? O el efecto metabólico, el efecto funcional, de la microglía empieza a cortar conexiones sinápticas de manera desmesurada. Está asociada a la microglía y la proliferación de la microglía hacia la esquizofrenia. Está asociada al Alzheimer. Puede cortar terminaciones sinápticas y el paciente pues empieza a perder capacidades, ¿no? Le dices al paciente con Alzheimer, a ver, autómate, no lo puedes recordar. Algo que hacía hace unos 2 meses, 3 meses, no lo puedes recordar. También se ven las demencias frontotemporales. Como son, esto quiero que quede claro, el Alzheimer no se presenta por poda. No es la causa la poda. No es causa la causa es otra. Pero como la axón se encuentra unido, entonces se encuentra apretado por el uso neurofibrilar,
pues el axón ya no es funcional. Y la microglía, al ver un axón no funcional, pues lo corta. Eso es lo que pasa. Muy bien. También tenemos a los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son células que desencadenan procesos de mineralización, ¿cierto? Entonces, ¿dónde los vamos a ver? Los vamos a ver alterados en los procesos de desmineralización en las neocodistomas. Ahora, la respuesta de la microglía frente a los procesos lesionales es: primero proliferan, elongan sus núcleos, forman agregados alrededor de las necrosis o de las zonas del proceso inflamatorio y producen neuroendofagia. Pero como les digo, esto se puede encontrar en procesos infecciosos. La microglía puede proliferar en patologías neurodegenerativas o puede proliferar en procesos infecciosos donde es donde se los necesita. Listo, esa es la introducción. ¿Ya? En todas las patologías que vamos a ver a continuación, hay uno o varios de estos indicios. ¿Ya? Entonces quiero que eso se quede en su cabeza. ¿Ya? Neurona que está sufriendo, neurona que vamos a verla rosada. Neurona que está sufriendo, neurona que vamos a verla hipertrófica o hipertrófica. Neurona que está sufriendo por malfusiones. Neurona que está sufriendo, vamos a ver glía también. Eso. Doctor, una consulta. ¿Podría repetir las respuestas que tiene la microglía? La neuroglía. Sí. Los astrocitos, la célula de la microglía. Sí. Microglía, ahí. La célula de la microglía, la respuesta que tiene es proliferar. Proliferación en caso de proceso de meningitis. ingreso de patógeno. Entonces tenemos un proceso inflamatorio próximo hacia la región neuronal. ¿Qué célula va a proliferar? Pues la célula de la microglía. Tiene que proliferar, entonces empieza a proliferar, vamos a tener una respuesta celular ahí, ¿no? Vamos a ver la proliferación de la microglía, las células empiezan a elongar sus núcleos, se dirigen hacia el área lesional y producen neuroendofagia de todos los patógenos que puedan tener contacto Neuroendofagia. con el tejido nervioso. La otra forma en la cual puede proliferar es cuando existe una enfermedad neurodegenerativa. Se han visto en las patologías neurodegenerativas la presencia de hiperplasia de la microglía. ¿Ya? Existen conglomerados de la microglía alrededor de los axones, en las patologías asociadas a la esquizofrenia, en las vías dopaminérgicas, en el Alzheimer, en las vías de asociación neuronal a nivel central, en las demencias frontotemporales, en las conexiones de la corteza frontal, temporal, porque esta es otro tipo de patología también asociada a demencia. ¿Ya? Y los oligodendrocitos los vamos a ver más poquitos, ¿no? En los procesos de la desmineralización. Eso se entra inicialmente. Primero, patologías estructurales. Vamos a hablar del edema cerebral. Edema, ¿qué quiere decir? Conglomeración del líquido, pues, en el tercer espacio, en el intersticio. El cerebro tiene intersticio y se puede conglomerar en el intersticio. El edema parenquimatoso cerebral puede desencadenarse por dos cambios, uno basógeno, otro infeccioso. ¿Ya? El basógeno está asociado a una alteración isquémica retrobal. Puede ser por un proceso asociado a déficit vascular, puede ser por un trastorno derivado de la presión coroidocórtica. La hepatopatía, por ejemplo, puede desencadenar edema cerebral. ¿Por qué? Porque no se forma albúmina. Si no se forma albúmina, pues se lleva el tejido, el plasma sanguíneo hacia el tercer espacio. Y el cerebro, como recibe tanto flujo vascular y a tanta presión, pues es uno de los órganos que más se afectan por el edema. Y citotóxico es habitualmente por proceso infeccioso, por aumento de la permeabilidad. Muy bien. Ahora, esto es profundo, no quiero incidir mucho porque van a llevar esto después. Vamos a llevar patologías así rápido, las vamos a llevar. No vamos a incidir mucho en la etiopatogenia. Solamente quiero que sepan las causas, ¿ya? La lesión vascular traumática, por otro lado, la lesión vascular traumática no quiere decir que solamente hay agua, pues. Acá el edema está producido por trasudado, ¿no es cierto?
casualidad. Porque solamente es plasma. En el caso de la lesión vascular traumática no es trasudado, es exudado. Y el exudado es sangre. Todos los componentes sanguíneos se van a ver en la lesión vascular traumática. ¿Ya? Ahora, antes de empezar, esto quiero que quede claro. Hemorragias. Tipos de hemorragia. Vamos a ver la clasificación de las hemorragias. Este tronco, este es el cerebro. Cerebro. Traumáticas se desencadenan por lesión vascular. Cierto. Lesiones ¿Ya? traumáticas por La lesión lesión vascular. vascular puede obedecer a varios tipos de causas. Por ejemplo, las lesiones traumáticas. ¿Cómo es esto? El paciente estaba yendo en un auto, se ha chocado el auto, el paciente pues ha chocado su cabeza con un impacto de alta, una lesión de alto impacto, ¿sí? Y ha chocado contra el parabrisas. Evidentemente se ha chocado, pero también ha desencadenado daño arterial a nivel cerebral, ¿no? Esta primera lesión es la que se encuentra acá. El revestimiento del cerebro, vamos a ver. Tenemos una capita aquí que se denomina, la que está más próxima hacia el cerebro, ¿cómo se llama? La meninge más próxima al cerebro. La pía madre. Inmediatamente después de esa tenemos un espacio, ¿no es cierto?, virtual. ¿Cómo se llama esta? Aracnoides. Aquí está la aracnoides. Y dura madre. Y tenemos una membrana bien gruesa, por ejemplo. Dura madre. La dura madre. Ya. Ahora, las lesiones de impacto, las lesiones que producen impacto a nivel cerebral, pues van a afectar a la vasculatura que está dirigiéndose hacia esas zonas, ¿ya? No se olviden que la perfusión vascular del cerebro se encuentra derivada, o se encuentra ubicada desde la superficie, ¿no? La superficie. ¿Cómo se nutre el cerebro? Dígame. ¿Qué arterias tenemos acá? 3. Ah, Las bolida. Tenemos a la arteria. Tenemos a la arteria. Posterior. A la arteria cerebral posterior. ¿De dónde deriva? Noche. ¿De qué? De la arteria maxilar. ¿Ya? Muy bien. La arteria cerebral posterior. Después, esta parte, desde la mitad, vamos a tener aquí la arteria cerebral media. Y vamos a tener a la arteria cerebral anterior. Ahora, estas dos arterias, ¿de dónde derivan? ¿De qué arteria? Carótida. ¿Cuál? Interna. Y la arteria carótida interna pues se encuentra acá. Ambas se encuentran tienen el mismo sitio de conglomeración, ¿cierto? ¿Cómo se llama esto? Esta área tiene el nombre de una forma geométrica. Polígono de Willis. Polígono de Willis. Muy bien. Ahora. Esta vasculatura se dirige hacia la superficie, pues se dirige en esta zona.
se encuentra en la superficie. Entonces, cuando mi paciente sufre un traumatismo directo, digamos que le han pegado con un bate, le han pegado con un palo, la lesión es arterial y la lesión es superficial. La primera lesión que se va a desencadenar acá circulación arterial de las arterias Derivada de la circulación arterial. anteriores, medias o posteriores, ¿ya? Y como se ha lesionado esta arteria, pues la sangre empieza a filtrarse. ¿Dónde se filtra la sangre? Al líquido. No, ¿a qué espacio? Se encuentra por la superficie de la duramada de estas arterias. Digamos que mi paciente ha sufrido una lesión de impacto, se ha lesionado las arterias superficiales. ¿Dónde se encuentra? El superarcoideo. Hacia la región por encima. El superarcoideo. Por eso, la lesión traumática de alto impacto se denomina hemorragia epidural. Epidural. Por encima de la duramada, quiere decir. La hemorragia epidural. Aquí está la duramada. La hemorragia epidural ¿de qué deriva? Nuevamente díganme, ¿por qué se presenta la hemorragia epidural? Por una lesión de alto impacto, ¿con lesión dónde? En la duramada. En las no. En las arterias cerebrales. En las arterias cerebrales anteriores, medias o posteriores. Y ahí deriva. La hemorragia epidural es por lesión de arteria cerebral. Por lesión de alto impacto. Doctor, y digamos si las arterias, también las arterias que digamos construyen a estas, por ejemplo, las arterias cerebrales son dañadas, también podría causar una epidural. Puede causar una hemorragia epidural, pero inicialmente estamos hablando del cerebro, ¿ya? Pero Inicialmente, esa es toda la construcción, yo creo, a la arteria cerebral médica, sí. y por eso podrían desencadenar. Es que habitualmente el proceso lesional se aboca hacia el sitio donde se encuentra la hemorragia, ¿no? La lesión no es difusa porque el espacio entre ellas es bien circunscrito, ¿no? A ver, hablaremos de esto primero. A ver, no quiero confundirles tampoco, ¿ya? Esta lesión, pregunta al examen. Para esto sí. Esta lesión obedece al sitio donde la forma obedece al sitio donde se encuentra aglomerada la sangre. ¿Ya? ¿Entre qué límite se encuentra pues la hemorragia? Entre la duramada, hemos dicho nosotros. Por eso se llama epidural, se encuentra por encima de la duramada. ¿Y cuál es el otro límite? La El piel. hueso, la calota. Así una voz. La calota. Entonces, la hemorragia epidural tiene una forma así. Como un ojo. Tiene una forma biconvexa. Convexo. Tiene doble convexidad. Forma un disco biconvexo que se puede ver en la tomografía. ¿Ya? Es porque se comprime. La hemorragia que se encuentra entre estos espacios, como no puede comprimir la colota porque es hueso, que comprime la epidural y por eso tiene esa forma. Tiene forma de balón de fútbol americano. Muy bien, ¿estamos? Siguiente lesión hemorrágica. Subdural. La subdural aquí voy a indicar. Digamos que mi paciente tiene las dos lesiones. Aquí se encuentra la dura madre, aquí se encuentra la pía madre, ¿no? La pía madre está acá.
Esta lesión Subdural. es subdural. Subdural. La hemorragia subdural deriva de otro tipo de lesión habitualmente. Acá, en el espacio, esta se va a conglomerar en la aracnoide crucial. Y hemos hablado, la hemorragia, ¿por qué es? ¿Lesión de qué? Vascular. Arterias. Arterias. Ahora, en el espacio aracnoideo tenemos unas venas que son venas penetrantes, tienen una forma así. Bueno, Como de araña. están colgando. Las venas penetrantes subaracnoideas son venitas que cuelgan. ¿Ya? Y estas lesiones, la lesión que desencadena la hemorragia subdural, no es una lesión de alto impacto, es una lesión de gatilleo. ¿De qué? Gatilleo. A ver, les voy a explicar. Digamos, imagínense un minibús. En este minibús se ha chocado de frente. Salud. El paciente que se encontraba en la parte del frente y el buen chofer, ¿no es cierto? El chofer va a sufrir una lesión de alto impacto, pues se va a chocar, digamos que no tenía ni siquiera el cinturón de seguridad, Ah, ya. va a ser propulsado por el impacto hacia el frente, va a chocar con el parabrisas y va a salir por el frente. Ahora, este paciente, ¿qué tipo de lesión esperaría que tenga? Epidural. Epidural. Va a tener una lesión epidural. Ajá. Le van a revisar, va a llegar a urgencia, ustedes lo van a revisar, va a tener la lesión en la frente, va a estar sangrando la frente. Le van a sacar una tomografía o le van a sacar una radiografía, tomografía principalmente. En la tomografía que va a estar ventana ósea, va a estar con fractura frontal. Y por debajo, pues van a ver una lesión, van a ver una hemorragia de balón de fútbol americano. Ya saben por qué es. Se han lesionado las arterias Cerebrales. ¿Ya? Ahora, les ha llegado otro paciente también que les ha llegado sin la lesión. Ha llegado los dos con alteración del estado de la conciencia, los dos desmayados. El otro paciente estaba sentado atrás. Se ha chocado Con el asiento de la. y el paciente pues no se ha chocado con nada, pero el impacto le ha hecho hacer este movimiento. Hacia adelante y con fuerte. Ah, eso de IPS, ¿no? ¿Qué ha sucedido en este paciente? No tenía Látigo. ninguna lesión. Golpe látigo. Tenía lesiones en las manos porque se ha tratado de proteger, pero en la cabeza nada. Estas, les he dicho, ¿no? Las venas subaracnoideas están colgando. Traumatismo raquídeo. El cerebro se propuso por el impacto, se propuso hacia adelante. Por No la- ha tenido contacto. Por la Se inercia. propuso hacia adelante y regresa. La inercia de estas es afectada y se desprenden estas venas. Se desprenden, como están colgando ahí. El hecho de que ha existido este movimiento tan brusco ha hecho que se lesione, se secciona. Entonces estas venas no se encuentran pues, en el espacio epidural, se encuentran en el espacio aracnoideo. ¿Ya? Y entonces le tomas una tomografía a este paciente. No ves ninguna lesión, ni calota, ni nada. No ves alteraciones epidurales, no ves la hemorragia, pero aquí ves otra hemorragia. La hemorragia en forma de medialuna. Media luna. Subaracnoideo. ¿Por qué tiene forma de media luna? Porque esta sí tiene espacio para crecer. Comprime la epidural, pero la región de la pia madre, la corteza cerebral, se empieza a llenar de esa. Tiene esa forma tercera. La hemorragia subdural. Ahí están las formas. Media Tiene luna. más, tiene espacio para crecer. Sí, tiene forma de media luna. Doctor, ¿y O de plátano. estas hemorragias subaracnoideas se pueden absorber por sí solas? Que sufren un trastorno de este tipo, eventualmente están conmocionados, ¿no? Pero después se regularizan. Las contusiones habitualmente producen procesos hemorrágicos, pero bien circunscritos. Y habitualmente el paciente no va a consulta, pues después de unas horas se reabsorbe y desaparece esto. Pero si el paciente tiene alteración del estado de la conciencia, no. Es una hemorragia importante. ¿Ya? Ahora, en el caso de la hemorragia subdural, ¿cuál es la causa? Es una lesión La. venosa Bueno. de las venas perforantes
de las venas perforantes aracnoideas. Doctor, en este Por una caso- lesión de gatilleo, ¿no es cierto? Lesión de aceleración, desaceleración. Gatillo. Esta lesión también, algo importante, una peculiaridad. Es una de las causas más asociadas hacia el síndrome del niño maltratado. Por ejemplo, Sí. algunas mamás, ¿no es cierto?, que tienen estrés postparto, Depresión postparto, postparto. Actualmente hacen algo, ¿no es cierto?, cuando el bebé está llorando, lo sacuden. Confirmo. Y cuando lo sacuden habitualmente, por eso mueren algunos bebés, ¿no es cierto? Este fenómeno de aceleración, desaceleración, hace que se desencadena una hemorragia subaracnoidea, subdural, es por esta hemorragia. Entonces está asociado a esto. Lo más probable es que este niño no tenga ningún golpe en la cabeza, porque no les golpearon, ¿no? Les agitan y sufren este tipo de lesión. Con balonazo en la cabeza. O balonazo en la cabeza. Sería epidural. Mucha no sé que sea un balonazo con una. Un- Pero con una bola. Unos bolos, ¿no? Lo que produce contusiones. Ya. Muy bien. Continuamos. Otra hemorragia que vamos a ver. La subaracnoidea. Lo voy a colocar con B. La subaracnoidea no se presenta acá. No se presenta acá. Acá no se presenta. Ahí está viendo la imagen. Acá no. Acá se lo presenta. La subaracnoidea se presenta en el polígono neuris. ¿Ya? Polioneurista. La causa de la hemorragia subaracnoidea, la principal causa no es traumatismos. La principal ¿Oclusión? causa es un aneurisma por hipertensión. ¿Ya? En el caso de la hipertensión arterial se produce un aneurisma vascular, una saculación. Un aneurisma es una saculación vascular. Entonces crece. Mi paciente sufre hipertensión crónica, se rompe. Al romperse, lo que desencadena es que se empieza a filtrar, pero no se filtra hacia la corteza. Entonces, no vamos a ver balón de fútbol, no vamos a ver media luna. ¿Ya? Vamos a ver una hemorragia en base del cráneo. ¿Ya? La hemorragia subaracnoidea se va a desencadenar acá. Se filtra la sangre a este nivel. ¿Ya? Subaracnoidea. Hemorragia. ¿Y cómo se ve esta lesión? Todo se identifica por tomografía. Paciente que viene con cualquier trastorno a nivel cerebral, soliciten siempre tomografía, porque ahí se va a ver. En la tomografía se va a ver así. No se ve en una proyección lateral, se ve en una proyección de base del cráneo. Vamos a ver esta hemorragia. Proyección axial. Proyección axial. Base del cráneo. En la base del cráneo. Claro. Se denomina el signo de la copa de champán. El signo de la copa de champán. Y no se ve en las laterales, se ve en base de cráneo. En base de cráneo es donde se empieza a diseminar la sangre en el proceso hemorrágico. ¿Ya? Muy bien. Aunque la principal causa no es traumatismos, hay causas que pueden ser asociadas también como angiomas, la presencia de angiomas vasculares, diabetes mellitus. Esto puede causar eso. Estas ya hemos visto hemorragias, ¿no? Hemorragia epidural, ya saben dónde es, cómo es y por qué. Hemorragia subdural, ¿saben cómo es? ¿Por qué? ¿Cierto? Hemorragia aracnoidea.
subaracnoidea. ¿Saben dónde es? Porque ahora vamos a ver hemorragias intraparenquimatosas. Las hemorragias intraparenquimatosas se desencadenan acá, dentro del parénquima cerebral. ¿Ya? En este caso, cuando se presenta aquí la lesión, se denomina el ictus. Ahora hay dos tipos de ictus. El ictus hemorrágico, el ictus isquémico. ¿Ya? Ahora, el ictus puede ser lobar cuando se encuentra en la superficie o cortical. Aquí se llama la hemorragia o el accidente cerebral cortical o lobar. Cuando se encuentra en la corteza. ¿Muy bien? Cortical. ¿Vamos? También hay los ictus del estroma, de la sustancia blanca. Estromatosos. Y también tenemos los ictus que se encuentran en ganglios basales. Estos son especiales. Estos ictus se denominan lacunares. Los ictus lacunares entonces son en ganglios. Doctor, ¿esos son los que podrían causar una herniación? ¿Herniación? No. Hay otro más, otro subtipo más, que lo voy a anotar por naranja. Que son los que se encuentran entre corteza y estroma. Estos se denominan los limítrofes o borderline. Borderline. Toma, he visto como 7 Se borderline. encuentran entre estroma y corteza. Esos son los tipos de hemorragia. A grandes rasgos. Tipo de ictus. Muy bien. Doctor, todos estos tipos de hemorragias podrían causar una lesión intracraneal. ¿Cómo? Todos estos tipos de hemorragias podrían causar una lesión intracraneal. Todos Y producen. tener, el paciente podría tener tal vez como signos clínica que no se lo hablan, ¿no? Sí. Todos los procesos hemorrágicos aumentan la presión dentro del cráneo y van a desencadenarse la cría de Cushing. ¿Ya? Cush. Tienen unas características especiales. Los isquémicos no producen, pero los hemorrágicos sí. ¿Ya? Doctor, en el caso de que un niño se caiga en el segundo piso, Lesión vascular traumática. Lesión de arterias durales, las arterias cerebrales medias, las arterias cerebrales. ¿No? Ahí tenemos una afección habitual. La pregunta de evaluación. La más afectada en las lesiones por contusión, por lesión directa, por traumatismo directo, es la arteria meningia. La más importante, la que más se lesiona. En el caso del hematoma subdural, las lesiones de los senos cavernosos, las lesiones de las arterias penetrantes, ¿no es cierto? Por desplazamiento. Aquí tenemos algunas imágenes, ¿vean? El hematoma epidural por encima de la dura madre. Aquí está la dura madre, aquí está el hematoma. Está circunscrito ahí, no puede escapar al ningún sitio. ¿Qué trastorno produce esto? Compresión. ¿No? Como no puede salir de la carota, comprime el cerebro. Empieza a comprimir el cerebro. Y le da esa forma, ¿vean? ¿Qué forma tiene? Biconvexa. Mientras que en el caso del hematoma subdural, vean, el hematoma subdural se encuentra por debajo de la dura madre. Forma de luna. Puede llegar a desencadenar esto. ¿Vean? Forma de Media luna. Cóncavo, convexo. Cóncavo, convexo, media luna. Los ictus. Los ictus o enfermedad cerebrovascular puede ser de dos tipos, isquémica o hemorrágica. El encéfalo recibe 15% del gasto cardíaco normalmente, pese a que solamente tiene 1 a 2% del peso corporal total, ¿ya? Y corresponde al 20% del consumo de oxígeno total. No hay ningún órgano que tenga tal cantidad de requerimiento de oxígeno como el cerebro. Y no es para menos, pues nosotros somos nuestro cerebro. ¿No? El resto de los órganos son anexos, nada más. Todo lo que estamos se encuentra acá. Todo lo que somos se encuentra acá.
El resto solamente nos mantiene vivos. Cierto. Ahora, ¿qué se desencadena pues acá? Puede desencadenarse una liberación inadecuada de neurotransmisores como el glutamato y el N-metildiaspartato, que desencadenan excitotoxicidad. Que esto puede favorecer, ¿qué cosa? Que exista aún más aumento del consumo de oxígeno. ¿Ya? Ahora, en el caso de la isquemia, tenemos causas. Las embolias. ¿Qué es una embolia? Una oclusión. Es una masa circulante, un émbolo, ¿no? Una oclusión. Un émbolo es una masa circulante vascular que puede llegar a desencadenar el tamponamiento de un vaso de pequeño calibre. Y esto sucede en el cerebro. Son vasos pequeñitos, los que pueden ser destapados, ¿no? También puede producirse por oclusión trombótica, que es un trombo. La formación de una placa. Es una oclusión de la pared, es un sobrecrecimiento de la pared. Procesos inflamatorios que pueden desencadenar esto y que ¿ya? Entonces, aquí algo que les quiero poner en claro. Los infartos lobares que se encuentran acá pueden ser rescatados, se rescatan. ¿Por qué razón? Porque tenemos vasos colaterales. Los colaterales de la arteria oftálmica pueden reperfundir la zona. Los colaterales de la arteria carótida externa pueden reperfundir al tejido cerebral. Los vasos leptomeningeos de la arteria cerebral anterior media y de la arteria posterior pueden reperfundir a la lesión isquémica o hemorrágica que tengamos ahí. ¿Ya? Dígame. No sé. Pregunta examen. Esto es importante. Las lesiones cerebrales corticales, las lesiones, las hemorragias o la isquemia del ictus del accidente cerebrovascular vertical pueden ser rescatadas. ¿Ya? Pueden ser rescatadas. Por esos vasitos que tenemos ahí. ¿Ya? Por los vasitos del polígono de Willis, por las colaterales de la arteria oftálmica, por las colaterales de la arteria carótida externa, por los vasos leptomeningeos. Ahora, esto importante, hay zonas que no se reperfunden. El diablo. Los ganglios basales y la sustancia blanca, o sea, los ictus y las isquemias que se encuentran en la sustancia blanca, acá, estas que se encuentran en la sustancia blanca, les voy a colocar un flechito. A ver, ¿cuáles se reperfunden? Voy a colocar. Corteza. Reperfusión, con naranja. Las que se reperfunden, estas se reperfunden, tienen reperfusión. ¿Ya? Las borderline se pueden reperfundir, tienen reperfusión. Hay otras que no se reperfunden, y voy a colocar con rojo, con negro. Negro de negro. Las estromatosas no se reperfunden. Y las lacunares, los ictus lacunares de los núcleos basales No se no se reperfunden, no tienen repercusión. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es más grave? ¿Un infarto lacunar o un infarto lobar? El lacunar es más severo. El lacunar no tiene zona de repercusión. ¿Ya? Entonces, van a ver la diferencia. El infarto lacunar y el infarto lobar son muy diferentes. El infarto lacunar es secundario a una arteriosclerosis. Lo más frecuente es que sea una arteriosclerosis hipertensiva. Estos forman infartos, pero cavitarios. En el parénquima cerebral profundo, como les he dicho, no es de la superficie. Y presentan además ensanchamiento perivascular sin infarto tisular. Ese se denomina el beta-eclino. ¿Ya? El infarto está mal esto, es lobar, por si acaso. El infarto lobar. Se desencadena por un descenso generalizado de la perfusión cerebral. Esto no es la cuna, cuidado, se esté confundiendo, siempre lo digo también. La causa de los infartos lobares, pues para la cardíaca, shock, hipotensión severa, intoxicación por monóxido de carbono, varias causas, ¿no? Aterosclerosis, como la diabetes, ¿no?
Ahora, en este caso existen estados vegetativos persistentes, lesión cortical difusa, sistémica, ausencia de reflejos incluso respiratorio. En el encefalograma lo que vamos a ver es eléctrico, en el caso de la muerte cerebral, cuando no existe perfusión, y el encéfalo del respirador que responde a la intubación extensa. ¿Ya? Es algo que se ve habitualmente. Cuando el paciente se encuentra conectado al respirador, pues se pueden ver oscilaciones en el encefalograma, en el microencefalograma, pese a que no está respondiendo. Eso es básicamente por la presencia de la distribución de oxígeno, pero sin función neuronal. ¿Ya? No quiere decir que el paciente se va a recuperar. Habitualmente, cuando se presenta el encéfalo del respirador que tiene muerte cerebral, y las células solamente están respondiendo al oxígeno. Las células de la glía están respondiendo al oxígeno, no las neuronas ya dejaron de funcionar. ¿Ya? Ahora, las afecciones más severas se van a presentar en las neuronas piramidales del hipocampo, en el sector de Sommer, en las zonas de Purkinje del cerebro, en las neuronas piramidales de las zonas 3 y 5 del cerebro. ¿Ya? Mientras más profunda sea una lesión, más irreversible se transforma en la lesión del ictus. ¿Ya? Mientras más cortical es, mejor se puede solucionar. ¿Ya? Mientras que si es más hacia la base hacia el estroma, hacia los núcleos basales, hacia la región ventricular, más difícil que pueda recomponerse. ¿Ya? Muy bien. Ahora veremos unas imágenes. ¿Ya? En el caso del infarto cortical, vean, pregunta de examen. En el caso del infarto cortical, lo voy a colocar como azul. ¿Qué se ve? Esta parte, ¿sí? Y se ve en varias partes. Aquí estamos viendo una maximización. ¿Ya? Está maximizado. ¿Qué están viendo acá? El ictus que ha sufrido. ¿Está rojo? ¿Lo ves rojito? Necrosis roja. No está rojo. Ahí. Está hiperémico. A pesar de que tenemos aquí focos necróticos, ya tenemos focos necróticos, pero el resto del tejido tenemos reperfusión. Los corticales se perfunden. Tenemos arterias que pueden ir en ayuda del parénquima y pueden llevar sangre todavía, pese a que exista poco, pero todavía pueden mantener sus estructuras. ¿No? En este caso estamos viendo un infarto con pérdida del parénquima. Cuando no es suficiente la perfusión, pues sucede esto. Sí. En el tema de estos infartos, por ejemplo, la clínica de las lesiones cerebrales obedece a la localización de la Claro. lesión, ¿no? Si se presenta un infarto, digamos un ictus en la zona de Wernicke, ¿qué va a tener paciente? Agrafia. Alteración de la Del aula. alteración de la alteración del discernimiento, no les va a reconocer, el paciente no va a saber qué les está diciendo, ¿no? Ahora, si esta lesión se encuentra en el área prefrontal, Ataxia. ¿cuál es? ¿Área prefrontal es motora? La precentral. No, es movimiento, es coordinación. La precentral, ¿qué hay en la circunvalación precentral? Motor. Ahí, ¿qué va a tener el paciente? Pues digamos que se encuentra en el lado derecho. Hemiparálisis. Hemiparálisis. Del lado contralateral. Claro. O sea, obedece así. No es general, no es que a mi paciente tiene isquemia y necrosis de parénquima cerebral, ¿cómo les puedo decir? El área motora, digamos, ¿no? No es que el paciente va a estar. El paciente va a mostrar clínica del lado de la lesión. Sí. Ahora, ¿dónde el paciente va a estar completamente afectada a su función? Bulbo rápido. Incluso su resguardo de vida, ¿no? Cuando se encuentra en el estroma, pues en los ganglios basales, en el talámico, porque todas las conexiones cerebrales se van a... Tálamo, claro. Sí. Por eso, mientras más profunda es el ictus, más grave es. Mientras más cortical es, más localizado se encuentra. ¿Ya? Muy bien. ¿La hipertensión arterial puede provocar un infarto isquémico? Por ejemplo, su isquémico,
arterial por trombosis. Ahora, ¿qué vamos a ver aquí en la biopsia, digamos, porque no se toma biopsia en el cerebro? Del perro. Vamos a ver eosinofilia. Ah, ¿qué era esto? ¿Por qué se prestaban las neuronas rojas? Por estrés. Estrés. 3 horas. De tracción neuronal vamos a ver porque no se pudieron cumplir sus funciones. ¿Qué vamos a ver? Macrófagos espumosos, pues las células de la microvía proliferando, la presencia de gliosis, los astrocitos tratando de componer en cierta medida, tratando de pasar por vía sustrato funcional. Esto ya acabamos de ver en la primera parte. Y la pérdida del tejido cuando ya se perdió, ya no existe capacidad de regeneración. Vean esto. ¿Qué hora tenemos? Falta 20 minutos. No sé cuánto. Diferencias. Quiero que capten la diferencia. La cortical, ¿qué tiene? Reperfusión. Accesoria, reperfusión de otras arterias. La lacunar, ¿qué tiene? ¿Qué no tiene? Reperfusión. Por lo tanto, celitus lacunar, como estamos viendo acá, miren en los ganglios basales, no tiene reperfusión, no tiene arterias que lleven vasculatura, no puede ir a rescate. ¿Qué sufre el paciente? Lacunas y licuefacción. Aquí se presenta la necrosis Licuefactivas. El otro es necrosis, ya, pero con hemorragia coagulativa. La necrosis cortical es necrosis coagulativa. La necrosis basal es licuefactiva. Se muere y nadie la puede revertir. ¿Ya? Aquí estamos viendo otra vez la borderline. Miren cómo está repercutida. Mucha sangre llega al auxilio del parénquima cerebral. Hemorragia intracraneal. La hemorragia intraparenquimatosa intracraneal pues puede ser por varias causas. Vamos a ver. Hipertensión arterial, vasculopatías por amiloides, neoplasias. Las hemorragias ganglionares en los núcleos de base son las más graves. Estas tienen, son vasculopatías centrales. Las hemorragias ganglionares no tienen repercusión, las talámicas, las ganglionares, las cutâneas, las bronquiales, los estriados, etcétera. No tienen repercusión. Ahora, esta flechita era para acá. No era de esta. Caramba, ¿cuántas? Fe de ratas. Van a tener cuidado. Vía central, hiperperfusión, tiene macrófagos cargados con mucosiderina también, tratando de liberar un poquito el intersticio de la sangre. Ahora, los cambios vamos a ver acá, algunos cambios en el caso de las vasculopatías, los infartos obstructivos, las rupturas de las hemorragias basales. Ahora, esto es muy importante porque es causa común de patología vascular isquémica. En nuestro medio, por lo menos, se ve harto las hemorragias de base de cráneo, las hipertensivas. A esas hemorragias se les denominan las subaracnoideas. Las subaracnoideas tienen una cualidad. En la gran mayoría de los casos son hipertensivas, pero pueden ser ateroscleróticas, pueden ser micóticas, pueden ser traumáticas, pueden ser disecáticas. ¿Qué se produce acá? La vaginación vascular en la ramificación del polígono neural, y la más afectada acá es la arteria comunicante anterior. Pregunta del examen. Oh, fuck. Pregunta del examen, de verdad. He visto varias veces preguntar esta. A mí me han preguntado en neuro, ¿cuál es la arteria que más se rompe por los cambios hipertensivos? No es ninguna de estas, no es la arteria cerebral, ¿Una de bajo no son calibre? las arterias meningias, no es la arteria carótida, es esta unión entre las dos, entre la arteria carótida que se denomina la arteria comunicante, es la que más se circula. La arteria comunicante.
Arteria comunicante anterior, la arteria que más produce aneurisma hemorrágico en base de cráneo por hipertensión. Por eso sus pacientes con hipertensión les pueden decir, señor, le puede dar accidente cerebral vascular si no toma su medicación. Puede causar la muerte por ese desorden, la hipertensión arterial. Es la principal causa de muerte por hipertensión. También hay malformaciones vasculares. Las malformaciones vasculares cerebrales, arteriovenosas, las carenosas, las telangiectasias, estas alteraciones, pero son menos frecuentes. La más frecuente, nuevamente, ¿cuál es la aneurisma hipertensiva más frecuente? La arteria comunicante anterior. Muy bien. Aquí estamos viendo las hemorragias intraparenquimatosas, ¿no? Una hemorragia en todo el estómago, masivo. Masivo. Una hemorragia bastante profusa, ¿no? Y en el otro lado una hemorragia lobular, ¿no es cierto? La diferencia es que sea necrosada. ¿Ven algún tipo de hiperperfusión? ¿Algún signo de hiperperfusión? Nada. No es hiperperfusión, que sea necrosada. Mientras que acá todo rojito, ¿ven? Se ha tratado de repercutir. Pero la repercusión también produce que la hemorragia se mantenga. Por eso, van a revisar bien ictus. Me interesa mucho que revisen ictus. Porque es una emergencia médica. Y por el otro lado, dista mucho su terapéutico. No tiene ningún ictus hemorrágico que un ictus isquémico. Si le dan tratamiento a un ictus hemorrágico de un ictus isquémico, pues van a acelerar la muerte del paciente. Hay que reconocerlo, tienen escasos minutos para poder identificar. Desde el diagnóstico clínico, hay una escala que es rápida, que se llama la escala de Cincinnati, para identificar un paciente que se encuentra con ictus. ¿Ya? Por un lado viene alteración del sensorio, ¿no? El paciente está confundido, no te responde bien, ¿no? Le ves la carita, tiene disimetría. En el proceso embólico, por eso se le ve así. De un lado está moviéndose y del otro no. También tiene alteraciones verbales, pues no te puede responder. Entonces al paciente le haces hacer una serie de ejercicios rápido para identificarlo, ¿no es cierto? Por ejemplo, que levante las manitos, una de las manitos le van a ver así. Las dos tienen que estar al mismo nivel, pero la otra no le responde. De alteración motora, o le haces decir palabras con P, ¿no es cierto? No te puede responder, o sea, no puede manipular bien la musculatura facial. Y frases cortitas, porque su memoria está afectada, ¿no? Si tiene alteraciones de este tipo, pues es un ictus rápido, veloz. Identificar si es isquémico o hemorrágico. Si es hemorrágico, pues tienen que darle factores que coadyuven en la disminución de la presión endocraniana y para mantener la perfusión vascular, mientras que si es isquémico, ya tienen que hacer intervencionismo. Después, bueno. Ahora vean esto. Esta es la lesión isquémica más importante, pero la lesión hipertensiva más importante, el aneurisma. ¿Vale? Aquí se encuentra en la arteria cerebral anterior. Aquí estamos viendo un aneurisma que se llama. Las aneurismas son saculaciones, como estamos viendo acá. Pierde musculatura. Solamente queda con tejido conectivo la capital y hay un cambio leve. El paciente digamos que tenía hipertensión arterial y ha formado aneurisma y digamos que se ha estresado mucho, ¿no? O ha empezado a hacer mucho calor, le ha subido la presión arterial, ha perdido hasta la conciencia. Muy bien. Ahora, las lesiones más frecuentes se encuentran acá. Aquí hay una incongruencia. Los dos libros que utilizó tienen una incongruencia acá. Según Robbins, la lesión más importante, la lesión hemorrágica más importante en el polígono de Willis por aneurisma, con un 40% es la arteria comunicante anterior.
Según el resto de libros que he leído, es la arteria cerebral anterior, ¿ya? Pero, como Robbins en su libro va a ser comunicante, ¿ya? Ya. Comunicante anterior. Así van a hablar con bibliografía. Pero ¿dónde he leído eso? Robbins. En el Rubin, por ejemplo, dice arteria carótida anterior. En el Robbins vamos a confundir. Ya, está confundido.